Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Por cortesía de Curvo de Agua, te doy la bienvenida a nuestro primer bloque de análisis a las 10 p.m. Esta noche utilizamos el hashtag Paro Ciudadano. Paro Ciudadano es nuestro hashtag de la noche. Hablamos acerca de los llamados a un paro nacional que se han tenido a través de las redes sociales, de las convocatorias a marchas con acciones de hecho por parte de más de 72 agrupaciones de carácter civil, y por supuesto estaremos hablando de las repercusiones que esto podría tener de cara al proceso electoral del próximo 6 de septiembre. Paro Ciudadano es nuestro hashtag de la noche, @Canal Antigua a través de Facebook, y las cuentas de nuestros analistas de hoy, en el caso de la licenciada Carmen Lorena Ortiz, quien lo hace a través de su cuenta @Carmen Ortiz E, y el licenciado Cristian Manolo Castillo a través de su cuenta @Crisma Castillo. Yo participo de la discusión a través de mi cuenta @JCasandoval_. Para comenzar esta noche con Paro Ciudadano, estos son nuestros titulares. Banco Industrial, siempre de tu lado, presenta los titulares. ...72 organizaciones de la sociedad civil hacen un llamado a acciones de hecho, esto con el objetivo de que no se lleven a cabo las elecciones generales. Capturan a abogado, trabajador del RENAP, y 2 personas más señaladas de falsificar documentos para menores de edad que viajan a Estados Unidos. Bolivia, manifestantes y policías se enfrentan por explotación petrolera en un sitio que los indígenas consideran sagrado. Y la selección preolímpica sub-23 no pudo obtener la victoria en el Estadio Nacional Mateo Flores, empató con su similar de Costa Rica 0-0. Banco Industrial, siempre de tu lado, presentó los titulares. Estamos esta noche con Paro Ciudadano como nuestro hashtag, y él le contaba, decenas de organizaciones civiles han hecho un llamado y también una advertencia de medidas de hecho, esto con el objetivo de evitar que se lleven a cabo las elecciones generales convocadas para el próximo 6 de septiembre. A su entender, no existen las condiciones necesarias para que se lleven a cabo los comicios. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. Dirigentes de unas 70 organizaciones civiles, indígenas o de mujeres anuncian protestas durante 3 días que incluirán tomar carreteras o aeropuertos en demanda que no se celebren las elecciones este 6 de septiembre. Que la próxima semana todos los sectores se movilicen, son 3 días, se estará agarrando las carreteras principales, aeropuerto, las fronteras y todo el país. La lucha de los pueblos no se contiene solo a las elecciones, porque las elecciones no son las soluciones para Guatemala. Las luchas populares seguirán y esto es el comienzo realmente del cambio para Guatemala. Las movilizaciones se tienen previstas para este 25, 26 y 27 de agosto a nivel nacional. Según el Comité de Unidad Campesina CUC, los candidatos con tachas y la falta de una reforma a la ley electoral y de partidos políticos será el principal motor de estas protestas masivas. La demanda nuestra es que no se den las elecciones, no se dieron las reformas a la ley electoral de partidos políticos. Pero estamos haciendo el llamado a la población a pronunciarse en contra de estas elecciones, ya que, como lo hemos dicho, no estamos de acuerdo con ellas. Y les estamos haciendo el llamado a que se unan a todas las movilizaciones que van a haber a partir de ahora. El Tribunal Supremo Electoral determinó que el 6 de septiembre se realice la primera vuelta electoral y el 25 de octubre la segunda. Según el TSE, ellos no pueden aplazar los comicios, solo podría ser por una orden de la Corte de Constitucionalidad. He de contarle también que un grupo de abogados ha solicitado de manera formal la no realización de las elecciones el próximo 6 de septiembre. En lo que va de la semana se han incrementado el número de personas y organizaciones que están solicitando se posterguen las elecciones generales 2015. Un grupo de abogados de la USAC se unen a la solicitud aduciendo que no hay candidatos de altura, además de los señalamientos de corrupción a los que optan a un cargo de elección popular. Los profesionales no quieren elecciones el 6 de septiembre.
que queremos es que se apoye definitivamente, que se tomen decisiones para que se paren las actuales elecciones, porque no hay condiciones para eso. El país está pasando por una crisis tremenda, los funcionarios que todavía persisten en el gobierno, como los diputados, han engañado al país, no han querido realmente realizar los cambios a la ley electoral, y por lo tanto quieren seguir manejando a su manera, y se han reído, se han burlado de la demanda popular que el pueblo viene haciendo desde abril. Según el profesional, se podrían estar uniendo a las manifestaciones que están anunciando las organizaciones civiles e indígenas que demandan el aplazamiento del proceso electoral. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Paro Ciudadano es nuestro hashtag de la noche. Nos vamos a las redes. Tenemos ya bastantes mensajes con esa etiqueta para entrar en la discusión. Ricardo Berganza, el paro ciudadano es necesario. Las protestas en la plaza no despeinan a quienes se aferran al antejuicio y los negocios sucios. J. Kim nos plantea: paro ciudadano, chapines hablan de lucha por el país, pero les paran el tráfico para ir a su trabajo de esclavos y ya no les gusta, es lo que nos dice. Josué: paro ciudadano, nuestro sistema está podrido, sin embargo, deberían de buscar el diálogo y buscar la menor repercusión posible. Mario: así se hagan todos los paros que sean, ya la suerte está echada. Fernando: si bloqueando calles se soluciona todo, bloqueemos todos los días para solucionar el tráfico. Absurdo es lo que dice Fernando. Sari: mis felicitaciones a don Pascual, la realidad es que ya estamos cansados de que los partidos se burlen del pueblo. Juan José: como medida de manifestación está perfecta, pero no consigue mayor logro objetivamente. Ingrid: por favor no bloqueen la movilidad y libre locomoción, no solucionan nada con esa medida sin sentido. Víctor: cuidado diputados, están jugando con fuego, se pueden quemar, pueblo hastiado. Paola Mota Cabrera nos plantea: paro ciudadano, si se hace, que sea con el objetivo de sacarlos, pero si es solo por parar, los más afectados somos nosotros. Ana: debería de unirse CACIF, todas las cámaras y organizaciones para ser representativo, si no solo causa caos. Hoy de CACIF quien salió a dar la cara fue la Cámara de Industria y dijo que no estaba de acuerdo con la utilización de este tipo de medidas, fue lo que dijo el representante de la Cámara de Comercio. Julio: Guatemala está muy enferma, paros igual, síntomas de gravedad. Edgar: totalmente de acuerdo con un paro general, estos candidatos no tienen derecho a ser electos porque son delincuentes. Y Lisset, con paro ciudadano: el irrespeto y abuso del Congreso, inacción del Tribunal Supremo Electoral, papel de la CC, provocan paro y se vendrán más, tenemos derecho a actuar. Es parte de lo que se viene manejando esta noche con paro ciudadano, que es nuestro hashtag. Es momento de darle la bienvenida, las buenas noches y la palabra a la licenciada Carmen Lorena Ortiz. Gracias, Juan Carlos. Cristians, buenas noches. Al público televidente, buenas noches. Creo que hay que partir primero de ver qué es un paro. Y un paro no se debe confundir con bloqueo, con impedir la libre locomoción de los ciudadanos. Un paro nacional como tal, o ciudadano, pero hablemos de paro nacional, que es parte de los términos que se está utilizando últimamente. Eso pasa por una paralización, ahí sí, del transporte, del servicio bancario, de la educación, de las actividades productivas. ¿Y cómo es que se logra eso? Es producto de un gran acuerdo a nivel de los diferentes actores del sistema político que se han organizado y que a través de sus liderazgos o de sus dirigencias han acordado suspender actividades. Esto que estamos viendo actualmente yo no lo calificaría como un paro, sino más bien como una marcha o como una serie de protestas más, que lo que pretenden ahí sí es paralizar a la población, pero no debemos de verlo como un paro nacional. Quizás el último gran paro nacional sería, que yo recuerde, aquella unión entre los grupos que pedían el tema del búnker y que tendría que haber sido, ¿qué? 1999 o 2002, por ahí tendría que haber sido. No me recuerdo bien la fecha, pero
Sí, que unía al CACIF e incluía grupos campesinos, sindicales. Sí. Y ahí es donde está la fuerza. Aquí en Guatemala tanto se ha criticado ahora todas estas manifestaciones y demás. Uno, carecen de esas dirigencias, de esos liderazgos, de articulación, de organización. Si seguimos siendo una masa amorfa, es muy difícil llegar a un acuerdo en el cual los diferentes actores digan, bueno, hoy sí vamos a unir nuestros esfuerzos en función de tales objetivos y vamos a actuar de manera conjunta, y ahí sí se paralizan las actividades productivas, como decía, y todo lo del país. De lo contrario, simplemente estamos haciendo más de lo mismo, reproduciendo este patrón que más bien crea mucho malestar, creo yo, en la población. Ni siquiera pareciera haber un acuerdo común en cuanto a cuál es el objetivo y el propósito, porque unos siguen hablando de la renuncia del presidente, otros hablan de la suspensión del proceso electoral. Entonces, si no hay ni propósito, si no hay un acuerdo nacional a nivel del sistema político, esto definitivamente no es un paro, y coincido con muchas de las opiniones que estaban allí, de que parece que la suerte ya está echada, es decir, vamos a ir al proceso electoral en las condiciones que tenemos. Y no quiero hablar de resignación, porque simplemente no hablo de resignación, simplemente creo que es racionalidad política pensar que debemos de focalizar nuestros ojos y nuestros esfuerzos en pensar qué va a pasar después y qué como ciudadanos vamos a hacer después para organizarnos y corregir esta situación. Vamos a las redes, estamos con Paro Ciudadano como nuestro hashtag de la noche. Mario Maldonado, mientras ratas digan cómo se sigue un debido proceso, vamos a Paro Ciudadanos, es lo que dice Mario. Alejandro, el paro ciudadano ayudará para que se pronuncien los sectores afectados con el paro, como CACIF y las embajadas. Es una medida de presión, es lo que plantea Alejandro. Nos dice Juan José, para que no te afecte el paro, sé parte de él, es lo que dice Juan José. Solo afecta al trabajador, los políticos se quedarán tranquilos en casa. Eric, es una medida que afecta a todos, pero de alguna manera tenemos que llamar la atención de los corruptos que nos gobiernan. Lisette, los funcionarios esperan violencia para reaccionar, irresponsables. Neto nos dice todo iba bien cuando las protestas eran fines de semana y no se vulneraba el derecho de locomoción de nadie, es lo que dice Neto. El licenciado Douglas Chacón, a quien saludamos desde este espacio, nos plantea: paro luego existo, ciertamente es más difícil dialogar y convencer a los otros, pero más democrático también, es lo que nos dice el licenciado Chacón. Jacqueline Ruiz, no se organiza bien, solo sirve para molestia de los que trabajamos. Sería correcto con todos los sectores de la sociedad. Otoniel nos plantea: tomen las casas de los diputados, mejor con tomar las carreteras solo afectan al pueblo. Rodrigo, es terrorismo, ellos tienen demandas y los afectados somos de sus paros, somos los rehenes, nos dice Rodrigo Gaitán. Alberto Cibrián nos plantea: vamos a bloquear, no, mejor vamos al Congreso, no, mejor cada uno que tuitee desde su casa, es lo que dice Alberto. Y Josué, esto le afecta a los ciudadanos y a la economía en general que al gobierno. Doy la bienvenida, las buenas noches y la palabra al licenciado Cristian Manolo Castillo. Carmen, Juan Carlos, muy buenas noches para todos los que nos acompañan desde su hogar. Cada vez más estamos siguiendo la ruta del movimiento de los indignados en el mundo. Todo lo que ha venido sucediendo nos ha obligado a estudiar qué ha pasado con los indignados en otras partes del planeta. Llevamos alrededor de 82 países, 952 ciudades, entre las más importantes: Nueva York, Toronto, Río de Janeiro, Buenos Aires, Dublín, Londres, París, Zúrich, Guatemala, Tegucigalpa. Y la tendencia es la misma. Hay una primera etapa muy contundente, que tiene una demanda muy clara que se alcanza en el cortísimo plazo. Esa etapa fuerte de la movilización social. Y es esa etapa en la que confluimos todos los sectores en un mismo espacio público. Esa primera etapa es movilizada por la indignación colectiva. En el caso de Guatemala, el estartazo lo dio la corrupción, los escándalos de corrupción. En otros países ha sido la crisis económica. En Europa ha sido las decisiones del Estado para hacer recortes en la inversión social. Pero esa primera etapa tiene una característica fundamental: alcanza sus objetivos de manera inmediata. Y esa etapa ya la vivimos en Guatemala, fue la etapa del renuncia ya, en donde el resultado fue la vicepresidenta, que de hecho lo discutimos en este espacio con todo el equipo. El haber logrado presionar en conjunto con la Embajada de Estados Unidos y la CICIG para que ella se retirara del cargo
fue el primer gran resultado de esa etapa del renuncia ya. Viene una segunda etapa que es la más compleja, porque en esa etapa empiezan a confluir en los espacios públicos las agendas históricas, y es precisamente en el momento en el que estamos ahora. En este momento lo que vemos es que los actores históricos de batalla, de lucha social, de reivindicaciones, de búsqueda de cambios estructurales en los países, empiezan a ver en la energía de la plaza una posibilidad de canalizar sus agendas históricas. Y esto deriva en lo que empezamos a tener ya en este momento y que queda muy bien reflejado en los tweets. Una dispersión de demandas, lo refería Carmen muy bien cuando ella decía, bueno, y ahorita ya no hay claridad, unos piden la nacionalización de la energía eléctrica, la renuncia del presidente, que no hayan elecciones, que se nombre un triunvirato, el gobierno de transición, y cuáles ideas más variadas, sumando, variadas para tratar de encontrarle una salida a la crisis. El problema es que esta segunda etapa tiende a generar dispersión en la plaza o en el espacio público de demandas. Y fracturas en la plaza. Pero hay otro elemento fundamental. La reacción del Estado es el uso de la fuerza pública. Y el factor común lo tenemos en Brasil, Argentina, Venezuela, Ecuador, España, Siria, Egipto. Turquía, Nueva York mismo. El centro de Manhattan fue tomado por los antimotines y hoy ya lo vimos en una primera intención de confrontación en torno a la demanda que se hace y la convocatoria que se hace el día de hoy para poder coadyuvar a esta demanda que se está realizando. La preocupación que me da es que en esta segunda etapa la tendencia es a radicalizar el movimiento. El movimiento de calle empieza a radicalizarse y a utilizar cualquier expresión para generar presión política. Y aquí, vimos con el retiro de los anuncios de campaña, por ejemplo, también. Ya ahí empezamos a ver el agotamiento de una sociedad y de una ciudadanía que ve que de ninguna forma que se manifieste hay resultados por parte de la clase política. Y retomo el tuit de Víctor Palencia. Están jugando con fuego. El pueblo está hastiado. Llegamos ya al punto en el que tratamos de seguir el camino correcto, que fue precisamente salir a la plaza de manera pacífica, masivamente demandar reformas a la ley electoral y de partidos políticos que entraran en vigencia de una vez para estas elecciones, para permitir una renovación de la clase política. Pero esa clase política corrupta, transera, mañosa, como todo lo que ya le llamó a alguno de los candidatos presidenciales en un espacio de debate. Bueno, que además lo refirió creo que de una manera... mejor no pudo Rafael Hernández Velorio, me pareció una genialidad a través de su cuenta en Twitter. Y entonces tenemos esa condición de nuestra clase política que nos lleva como ciudadanía a no tener ninguna salida jurídica. Y coincido plenamente con Carmen cuando dice, si queremos respetar el marco constitucional, que de hecho ese ha sido el planteamiento en el caso mío y de múltiples organizaciones, ya no hay nada que hacer. Ya las elecciones están convocadas, estamos a menos de 15 días de que éstas se realicen, ya no nos dejaron ninguna salida. Esa clase putrefacta que nos ha venido gobernando los últimos 30 años, se salió con la suya. No mandó las reformas a la Corte de Constitucionalidad, la metió a una comisión e hizo lo que quiso con la propuesta del Tribunal Supremo Electoral. Ahora pimponean con el antejuicio y la reforma, y en definitiva lo que están haciendo es evitar cualquier reforma que permita que ellos salgan expulsados de un sistema político del cual se han nutrido durante 30 años. Y esto sienta un pésimo precedente porque vuelve a indicarle o a darle un mensaje a la ciudadanía de que la única manera que existe para resolver los problemas en este país es a través de los bloqueos, de este tipo de manifestaciones o a través de la violencia. Pero el mismo sistema político cierra esas posibilidades, ¿verdad? El mismo sistema político reproduce, es decir, se nos dice, utilicen la vía institucional. Claro. Los ciudadanos han utilizado la vía institucional, pero se han cerrado puertas y ventanas, entonces al final vuelven otra vez a las viejas prácticas. Y tal vez... Solo voy a la red. Solo una acotación en ese sentido, Juan Carlos. Lo que plantea Carmen es fundamental y es lo que hay que evitar, y este es un llamado a todos los que estén interesados en generar un cambio por la vía de la presión. No hay que darle al Estado la excusa perfecta para reprimir este despertar ciudadano. Porque de lo contrario vamos a tener al ejército, a los antimotines y a la policía actuando por derecho,
tratando de limitar las acciones en aras de hecho. garantizar el orden público. Y eso es darles una salida y una justificación para el uso de la fuerza, que insisto, ya ha sido la tendencia en no menos de 40 países de estos 82 que han vivido los indignados. Vámonos a las redes, estamos esta noche con Paro Ciudadano, como nuestro hashtag nos dice Coca Godoy, completamente de acuerdo con Carmen, hay más afectación que solución, irán quienes no trabajan, es lo que nos dice. Nos dice Gustavo, los ciudadanos ya estamos cansados de las payasadas de los políticos, las protestas pacíficas ya se están acabando, es lo que dice Gustavo. En Uchis nos dicen y nos descuentan el día y el séptimo. El extraordinario cineasta Mendel Semayoa está tuiteando con nosotros desde su cuenta oficial, lo saludamos desde este espacio. El maestro Semayoa dice, las manifestaciones despiertan mucha incomodidad en la ciudadanía y las elecciones no, es el planteamiento del maestro Semayoa. El doctor Hernández, no creo que se logre un paro nacional, los guatemaltecos difícilmente caminamos en la misma dirección. Rafa Deras nos plantea, a 18 días de las elecciones, ya ninguna manifestación o paro podrá evitar catástrofe, más radicales, es lo que dice Rafa. Irma, no al paro, lástima que se tergiversó el plantón de los sábados, cada quien llevó agua a su molino, como Bernardo Silva. Mike nos plantea, bien dicho, un paro no debe confundirse con bloqueo. Alberto, por respeto hagamos el paro, ya que nos organice paros, le quita sociedad al movimiento cívico. Es lo que nos, haciendo un juego de palabras. Alberto, Eric del Cid, estoy de acuerdo para exigir que no se vote por ningún candidato a diputado el domingo 6 de septiembre. Apoyo total, es lo que dice Eric. Y Neto, en el fondo, eso es bloqueo porque es entre semana y hay actividades necesarias que todos debemos de atender. Basta que los diputados se burlen del pueblo, Tribunal Supremo Electoral debe pronunciarse antes de que esto se vuelva un caos. Y Minor, paro general necesario ya, fuera del legislativo ya no los queremos, solo se burlan de nosotros. Yo no sé si hay las condiciones para poder tener efectivamente un lugar de diálogo lo suficientemente amplio como para lograr un paro nacional, un paro de la actividad económica en su pleno desarrollo, como se vio, por ejemplo, en algunas de las manifestaciones en contra del régimen chavista en Venezuela, donde se tuvo casi un mes de paro de actividades económicas, un mes, y además eran multitudinarias las columnas de personas y de los famosos sartenazos que se dan noche con noche. En este caso, Juan Carlos, y coincido con Carmen cuando lo planteaba también, hay una coincidencia, hay un consenso. Aquí ya vemos posiciones radicales, y hay quienes afirman algunos que sí hay que bloquearlo todo, a otros que... Pero el problema es que nos cierran, nos ponen entre la espada y la pared, porque solo nos dejan dos salidas. O vamos a elecciones con estos candidatos y los volvemos a reelegir y los tenemos 4 años más en el poder, o y tenemos que respetar el sistema, o el ciudadano dice, pero ¿de qué sistema estamos hablando? ¿De qué elecciones transparentes, puras, como lo establece el artículo 136 estamos hablando? ¿De qué libertad de elección? ¿De qué libertad de opción? Porque ni siquiera elegimos. Uno puede entender ese sentimiento ciudadano. Ahora bien, lo que tenemos que también valorar es que acaba de realizarse una encuesta por parte de Prensa Libre donde la mayor parte de ciudadanos decían que sí querían un proceso electoral. El tema está efectivamente en que no en estas condiciones. Más que democracia, lo que hemos experimentado últimamente es una dominación política lamentablemente nefasta para el país. Pero yo sí creo que tenemos que ser muy cuidadosos y ser, vuelvo a insistir, muy racionales. 18 días mencionaba ahí un ciudadano que nos quedan para llegar al proceso electoral. En 18 días no nos vamos a recomponer. Miren, hay muchas actividades ahorita dispersas. Justicia ya está convocando a sus propias actividades. Movimiento Cívico Nacional está convocando a sus propias actividades. Cada quien está tratando de organizar lo propio en función de distintos objetivos. En esa dispersión no se va a lograr absolutamente nada. No vamos a lograr organizarnos y establecer esos liderazgos que nos lleven finalmente a ese diálogo político que hubiera podido sacarnos de esta situación en 18 días. No se va a lograr. Y ojo que también hay muchas convocatorias que están avisando o llamando a los ciudadanos a distintas actividades, pero que son anónimas. No se sabe quién es la organización que lo está planificando. Con lo cual también lo que se puede tratar de provocar con esto es dispersión del movimiento, más fragmentación y no va a conducir a ningún lado. Yo sí creo que más allá de seguir con esas acciones dispersas,
que no van a ser efectivas en términos de lo que los ciudadanos, algunos ciudadanos demandan, deberíamos de estar pensando mucho más racional y estratégicamente en qué vamos a hacer después del proceso electoral. Ahora, en los distintos escenarios que Carmen, se nos puedan yo ahí quisiera yo solo hacer una acotación. De acuerdo, pero me parece que si hay una vía antes de las elecciones. Si esa clase política que nos está poniendo entre la espada y la pared utiliza el mecanismo del manejo del poder que tienen por haber sido electos, desgraciadamente, si ellos no nos dejan salida a los ciudadanos para tener que ir a elecciones, utilicemos la vía legal. Y eso fue ya el argumento que se presenta el día de hoy, diciendo, miren señores, hay 4 partidos que ya pasaron el techo de campaña, no entienden ni aceptan la prohibición de no seguir con actividades de campaña. Cancelémoslos. Sí, lamentablemente eso parece ser un diálogo de sordos, pero la presión, porque esa demanda ya ha habido presión desde hace bastantes meses y no ha pasado absolutamente nada. Los antejuicios no se resuelven, la inmunidad del presidente no se retiró, el Tribunal Supremo sigue sin actuar. Esto me recuerda mucho a aquella canción de Sal de ahí, Chiva Chivita, en donde al final se vuelve una cadena interminable de personas que tienen que resolver, pero nadie actúa. Asume y nadie asume. Ajá. Vámonos a las redes, estamos esta noche con Paro Ciudadano desde hace buen tiempo, somos el tema más comentado en Twitter con esta etiqueta. FDM nos dice, ¿de qué sirven los bloqueos, manifestaciones, pancartas, huelgas, etcétera, si el 6 de septiembre el voto es para los mismos? Es lo que nos plantea Flor de María. Javier, proponer ir a la casa de cada diputado, magistrado, candidato, solo obedece a la vieja idea de divide y vencerás. Clau, sí apoyo, pero no estorbo organizado. Desafortunadamente el sector comercial que pagamos sueldos no podemos parar, es lo que nos dice Clau. Ale Gaitán, nos tienen amarrados de las manos, los paros los ignoran ellos y no van a hacer nada, tiene que haber otro camino, es lo que nos dice Ale. Minor, juicio Valdetti, renuncia Otto Pérez Molina, condenas caso CICIG, postergar elecciones, depurar legislativo. Pues él hace pues un recuento de las cosas que serían deseables a la brevedad. Alejandro, no generará cambio alguno. Se proponen las elecciones y posponen las elecciones y de allí Paro Ciudadano no tiene objetivo claro ni específico. Mario, la unión hace la fuerza, todos queremos cambios, pero no nos involucramos. La gente quiere cambios, pero si les tapan el camino se molestan. En este país es la única forma que te oigan. Yo no estoy de acuerdo en lo que está planteando Terex, de verdad no estoy de acuerdo. Creo que nada de esto hubiera sucedido si en aquella primera ocasión más de 25,000 personas un sábado sin quebrar un solo vidrio, sin hacer una sola pinta, sin crear un solo desmán, sin afectar el derecho de nadie, se hubiera reunido. Todo esto surgió. Aquellos que dicen que solo haciendo desmanos se logran cosas, no es cierto. Pero ese era el objetivo no es cierto, licenciado como decía Cristian, ese era un objetivo inmediato, pero ahorita nuestros objetivos ya dejaron de ser inmediatos. Es que los objetivos que nos deben de preocupar son mediatos y de largo plazo. Y este movimiento espontáneo no nos va a dar las soluciones a esos otros objetivos. Por eso insisto en que tiene que haber una mayor organización y una mayor racionalización de estas organizaciones y de este proyecto para que podamos salir adelante. Y peor aún, corremos el riesgo de truncar el despertar ciudadano y la energía que tiene para promover cambios estructurales. Sí, porque nos vamos a mantener en colisiones permanentes hasta que nos sigamos fragmentando y haciendo más pedacitos. Ahorita ya vemos las voces radicales que dicen los que van a paro son comunistas, son guerrilleros, y hay quienes están diciendo no, el sector neoliberal y el sector tradicional de poder está evitando que está defendiendo el sistema. Esa es precisamente la tercera etapa del movimiento de los indignados en el mundo y ha sido el factor común en la mayoría de los movimientos que hasta el momento se han presentado. Se pasa a una etapa de reformas del sistema político, de representación y de elección. Los países con mayor madurez en sus movimientos ciudadanos han logrado esos cambios. Pero por ejemplo, miren Bolivia, yo me recuerdo cuando viví en Bolivia, había tal nivel de organización que por eso es que los cocaleros lograban al final todos sus objetivos. Efectivamente. Pero tenían al punto de tener
organizando. de tener a Evo Morales en el poder. Imagínate, o sea, al final él es el máximo líder cocalero histórico. Pero él es producto cocaleros de ese proceso de organización sólido, fortalecido a lo largo de los años. Y después los mismos cocaleros ponen en entredicho decisiones del gobierno de Evo Morales. El tema de fondo es... Ahí está el punto, fíjese, Lick. Ahí está el punto más importante. A ver, cuando usted viene y permite, ¿sí?, como sociedad, ante la indolencia, ante la falta de participación activa de la ciudadanía, que llegue cualquiera y modifique las leyes a su sabor y antojo, aún así el movimiento cocalero haya puesto en entredicho la autoridad de Evo Morales, no pasa nada, va a seguir allí porque ya el sistema está adecuado a alguien. Y eso es lo que nosotros corremos el gran riesgo, de que alguien venga y modifique, pero modifique como él quiere. El riesgo mayor, Juan Carlos y Carmen, es que ni siquiera lleguemos a las modificaciones. Porque en el caso, por ejemplo, de los países árabes, después de haber saltado la primavera árabe en finales de los 90 no y pasó todo el nada. proceso, ellos después de los movimientos de indignados deciden regresar a regímenes autoritarios y a modelos de gobierno y de administración del poder público mucho más inclusive tajantes y retrógrados que los que tenían antes, pero esa fue la decisión de la sociedad. Pero vea el proceso sirio. ¿Cuánto le ha costado? ¿Cuánta sangre se ha derramado en ese proceso? Y siguen en la batalla. Y siguen en la batalla. Entonces, y ya es una cuestión de armamento, ya es una cuestión... Otra clave, creo yo, y otro componente de todo esto es que ese tipo de países tiene un proceso bastante fuerte de nacionalización. El sentimiento de nación es poderoso. En este país no hay manera que nosotros logremos generar ese sentimiento de nación, esa unidad. Y la verdad, a veces me pongo a pensar si es porque nosotros como guatemaltecos no lo hemos logrado o es que varios factores han confabulado para evitar deliberadamente que nos unifiquemos y que tengamos ese sentimiento de nación, que ahí sí nos permitiría hacer frente a situaciones tanto no solamente internas de política nacional, sino también a nivel internacional y poder posicionarnos en ciertos temas con cierta dignidad, que es lo que actualmente vamos a las redes. A las redes que tenemos esta noche, pues muchísimos mensajes con Paro Ciudadano como nuestro hashtag. Jackie Escobar, ya las elecciones están convocadas, ya no se puede hacer nada lamentablemente. Ariel, no hay forma legal de conseguir reformas, los empresarios invitan a votar, o sea, no quieren las reformas ahora, es lo que plantea Ariel. La señora Paulina Aris nos dice para este jueves 20 de agosto, no hay solicitud o requerimiento de protestas, son manifestaciones en rutas principales como Pacífico, San Juan, Roosevelt o Aguilar. Esto es lo que plantea en su cuenta de Twitter el intendente de la PMT, Amílcar Montejo. Es parte de los mensajes que tenemos. Nos dice el analista de este espacio, Hugo Novales, paradójicamente medidas más extremas llegan cuando las manifestaciones son menos concurridas. No lo hace menos legítimo, es lo que plantea el licenciado Novales, analista titular de este espacio. Nos dice, no hay salida, esto se arregla a golpes, es lo que nos plantea. Ese es el problema. Entonces, mañana sí habrá o no habrá paro. Con paro me refiero a bloqueos en las calles. Hay convocatorias de parte de algunos grupos a sí tener pues paros en algunos puntos estratégicos de la ciudad. Respondiendo a su pregunta. Byron nos plantea, seguimos tan fragmentados, unos dicen hagan, otros objetan a los que quieren hacer algo. Cuando hay voluntad todos podemos hacer. Obviamente al ciudadano con postergar las elecciones no cambia nada. Paro ciudadano, reformas a la ley electoral aplican a la siguiente. Pues entonces hagamos un paro y saquemos de una vez por todas al presidente, diputados y candidatos corruptos. Rubén Herrera, hay que tener cuidado, podrían haber grupos vendidos que piden cosas distintas para confundir a la población. Ha sucedido, es correcto, en varias partes del mundo. ¿Creen que el paro ciudadano e impedir la libre locomoción afecte a los políticos, presidentes o diputados? Solo afecta a mi familia, es lo que plantea Carlos. Pablo Gómez, si no hay reforma a la ley de partidos políticos, mientras tanto que no haya elecciones, es lo que nos dice Pablo. En neto, el funcionario se queda en su oficina con aire acondicionado, al ciudadano de a pie le toca sufrir. El señor Galindo, yo estoy a favor del paro, no me molesta que hermanos guatemaltecos expresen lo que muchos sentimos, pero no podemos decir, Edgar, el paro ciudadano no es la solución. Que me digan un caso exitoso con logros de bloqueos en este país, es lo que nos dice Edgar. Y también nos plantea Ariel,
El movimiento Renuncia Ya no consiguió la renuncia, fue orden de la Embajada de los Estados Unidos, no seamos ingenuos. Sin el apoyo de la ciudadanía en las calles, tampoco hubiera sido así de fácil, Ariel. Fue una suma de... Claro, fue una suma de elementos en un momento determinado. O sea, tampoco habría que desvirtuar el poder de la ciudadanía en la calle con un orden absoluto. Estoy de acuerdo con que se manifiesten, más no con la violación a la libre locomoción. Y Sergio, es triste que la gente no apoye, peor, ya estamos en la época de estar siempre comunicados. El guatemalteco es apático. Y Ruby nos dice, se debe ir a sacar al Congreso las clicas que están allí. ¿Licenciada? Mira, aquí todo el mundo dice se debe, se debería. Son otros, sí, salgan, se debe, vayan. se debería. Mira, esto hay que pensarlo nuevamente con mucha seriedad. Estamos ante un conflicto social, definitivamente. Y un conflicto social se soluciona únicamente planificando acciones y a través del diálogo. Yo no coincido en que la única manera que hay para resolver los problemas en este país es a través de la violencia, de los bloqueos o de las pintas, no estoy de acuerdo con eso, es a través del diálogo. Pero para poderte sentar a dialogar, primero tienes que identificar muy bien quiénes son los actores en juego. Luego de haber identificado quiénes son los actores que están en juego, identificar cuáles son los intereses y las necesidades de esos actores, de manera de encontrar esos puntos de intersección, esos puntos de interés común, sobre los cuales tienes que llegar y tratar de convencerlos, generar un diálogo para llegar a un acuerdo sobre una preocupación común. Aquí no tenemos ni siquiera esa preocupación común. Suenan varias, pero ni siquiera tenemos esa preocupación común. Oye, pero no ha habido quien haga esa identificación de actores, ese análisis de actores y que esté pensando en generar un gran diálogo, que aquí lo hemos mencionado varias veces, para encontrarle salidas a la crisis. No se ha hecho. Mire qué buen dato nos manda un gran amigo, Manuel de Jesús Hernández, y nos dice, el último paro nacional fue 1 de agosto de 2001. 2001. ¿El tema? El incremento del 10 al 12% del impuesto al valor agregado. Sí, pero mira, porque ahí había un tema que también tocaba le afecta a todos, al empresariado. A todos. En este caso, los empresarios también saben que las pérdidas por parar las actividades productivas son millonarias. Carmen, claro que hay que medir costo-beneficio, yo lo entiendo. También se afecta la imagen de país a nivel de inversiones. Ese es el punto, creo. Ese es el punto. Ese es lo más delicado. Ese es el mayor temor, porque ya hemos tenido algunos indicadores que alertan sobre esa mala imagen y eso retrae a los inversionistas del país. En una situación como la que estamos viviendo en Guatemala, de una crisis financiera profunda que anticipa conflictividad para el otro año, porque el Estado no va a estar en capacidad para brindar ninguno de los servicios que por la Constitución tendría que brindar, resultaría posiblemente peor. Entonces, por eso creo que hay que analizar muy bien todos esos escenarios y esas posibilidades que nos llevarían a un famoso paro o no. Y ahí tal vez entraría mi tercera y última conclusión respecto de lo que he estudiado de los movimientos indignados en el mundo. La tendencia en la mayoría de todos los países que han tenido indignados es pasar a una profunda y aguda crisis económica. España con la crisis del paro, Grecia con poner en riesgo inclusive a la Unión Europea. En Estados Unidos mira, ahora Brasil también está pagando las consecuencias. En Estados Unidos revienta la burbuja financiera. Es decir, en la mayoría de países el paso siguiente después de la crisis política es la crisis económica. Y me voy a atrever a hacer una hipótesis. En nuestro caso sería una doble crisis económica. Totalmente. Y ahí me atrevo a hacer una hipótesis para el año entrante. Esta crisis va a empezar a generar impactos económicos al mes de diciembre, después de las elecciones. Ahí vamos a empezar a resentir que una economía con un sistema político inestable y con una ciudadanía que no logra acuerdos por ningún medio y con una clase política perversa que lo único que hace es desangrar el sistema, lo que vamos a tener es una crisis económica que empieza a sentirse en diciembre. Ojalá me equivoque, pero podríamos llegar en el organismo judicial, a decir por el presidente de la Corte Suprema, es ahora en agosto. Ya de una vez. Yo le pongo una mucho más dura. Yo me atrevería a plantear que a finales del primer semestre del año entrante tenemos una economía con problemas de abastecimiento. Y ese va a ser el detonante mayor de gente en la calle exigiendo violentamente que haya una reacción de la clase política que hasta el día de hoy parece y una clase política que va a estar aprendiendo. Pero yo le voy a decir una cosa,
O sea, lo que no estamos valorando, yo no es que critique el trabajo que está desarrollando la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, pero tenemos que entender qué es CICIG. CICIG es un experimento de Naciones Unidas en un país para impulsar cambios a partir de el maletín. Pero la única forma, las únicas otras dos formas que tiene Naciones Unidas para poder tratar de impulsar una nación no son con maletines, son con las armas. Se llaman cascos azules o boinas azules, intervenciones militares, de las cuales Guatemala es parte. O sea, no pensemos que si la violencia llega a estallar en Guatemala, nuestro problema lo vamos a resolver nosotros. Si no lo hemos podido resolver con la ayuda internacional a través del maletín, va a ser a través del fusil. Ese es un tema muy serio. La verdad es que varios analistas lo han mencionado acá en distintos espacios. Yo no quisiera pensar en eso porque yo lo vi muy de cerca en Haití, claro, donde empieza una misión como la MINUSTA, de imposición de paz. Nada más. Con las fuerzas de paz para el mantenimiento del orden y demás, y de pronto terminan organizando elecciones, haciéndose cargo de la educación, haciéndose cargo de la salud, y luego ya no pueden salir de ahí porque más que ayudar los países, los debilitan. Claro. Yo no quisiera pensar que vamos hacia ahí, pero sí lamento profundamente que el presidente de la República no haya renunciado, porque en un principio de todo conflicto, generalmente no solamente los actores son mucho más reducidos, sino que las demandas son mucho más claras. Pero mientras más pasa el tiempo, esto va agarrando una mayor complejidad, y lo hemos visto que las demandas se han ido sumando ahora hasta con el tema de la nacionalización de la energía eléctrica y todo, que es más difícil de solucionar. Pausa, regresamos con más a las 10 p.m. Este segmento fue cortesía de Curbodegua, los techos curvos de Guatemala. Los deportes fueron presentados por Fundación Bullocks. Llegó la hora de ayudar a muchos más. Gracias, Rosario. Feliz noche para ustedes. Momento de ir a las redes rapidísimo con nuestro hashtag Paro Ciudadano, que ha sido de verdad el más comentado de la noche por mucho. Nos dice Marcos, diputados hablando de aumentar el presupuesto 2016, qué descaro, mientras Guatemala atraviesa una crisis sin precedentes. Apoyo el paro ciudadano. José, espero valga la pena y sirva de algo el paro ciudadano. Y Fercho nos plantea, entonces, ¿quiénes quieren más a su país? ¿Los del sábado porque trabajan entre semana o los del paro porque no trabajan? Es lo que dice Fercho. Para cerrarlo, Lee Castillo. Me parece que la salida está ya puesta en los tribunales. Hay un par de acciones judiciales que, respetando el orden constitucional y amparados en la Constitución y en la ley electoral y de partidos políticos, podrían, si hubiese voluntad política también en el organismo judicial, permitir la cancelación de los partidos que ya rebasaron el techo de campaña. Y aquí el Tribunal Supremo Electoral, que ha sido tan contundente, tan consecuente y con tanta visión, me parece que el momento histórico le demanda que el siguiente paso sea por la vía jurídica, para evitar que sea por la vía de la fuerza. Licenciado Ortiz. Bueno, de mi parte, decir que hay un gran sentimiento de orfandad por parte de los ciudadanos, que al final nos encontramos como en un callejón sin salida. Y hablando de institucionalidad, yo sí quiero ser muy clara en esto y decir, lamento el rol tan débil que ha desempeñado la Procuraduría de Derechos Humanos en esta situación, porque sí creo que ante permanentes violaciones a los derechos de los ciudadanos, ante esa necesidad inminente, llevamos ya meses pidiendo un diálogo social, podernos sentar a la mesa en procesos de negociación, a tratar de encontrar una salida a esta situación que hoy amenaza no solamente el derecho de elegir y ser electos, sino están de por medio todos los derechos constitucionales que el Estado tiene la obligación de salvaguardar. El Procurador de Derechos Humanos ha generado un comunicado la semana pasada, si no estoy mal, pero creo que no es suficiente, que se esperaría de él en esta situación, en estas circunstancias, un papel mucho más activo, sobre todo para que los ciudadanos recobremos la confianza en nuestra institucionalidad y sigamos apelando a esa institucionalidad para salir de esta crisis, más allá de la violencia y a aquellos bloqueos que dañan también los derechos de otras personas y que más bien pudieran llevarnos a un escenario de mayor confrontación y ojalá no pasara así, pero de mayor agresión. Al resumen.
Cementos Progreso. Compartimos sueños, construimos realidades. Presenta este segmento. En el resumen, he de contarles, 72 organizaciones civiles anuncian protestas durante 3 días. Los manifestantes exigirán que no se lleven a cabo las elecciones. Capturan a abogado, trabajadora del RENAP y 2 personas más señaladas de falsificar documentos para practicar el coyotaje. El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha reaccionado a un informe que señala de un acuerdo paralelo entre el Organismo de Supervisión Nuclear de Naciones Unidas e Irán. Y en Bolivia, manifestantes y policías se enfrentan por explotación petrolera en sitio sagrado de los pueblos originarios. Cementos Progreso. Compartimos sueños, construimos realidades. Presentó este segmento. Ortiz, Castillo, Sandoval, que tenga usted una noche muy hermosa.